Sexenio TV presenta. Usted fue el último secretario de Gobernación de la era priista. Sí, me tocó estar en el último tramo de la administración del presidente Zedillo, de esa etapa del gobierno priista, efectivamente. Me tocó estar 99 y 2000 en la Secretaría de Gobernación, al cierre del gobierno del presidente Zedillo, y justo en el proceso de alternancia política histórico que se dio en México en este fin de siglo y arranque del nuevo siglo. Gustavo Díaz Ordaz decía que para ser secretario de Gobernación había que asustar a la gente. O sea, que alguien tibio no podía ser secretario de Gobernación. Pues mira, a lo mejor Gustavo Díaz Ordaz asustaba a la gente. Yo creo que para ser secretario de Gobernación se requiere tener experiencia política, conocimiento del país, energía, capacidad de diálogo, ¿no? Apego a la ley. Así que yo creo que más que asustar se requiere energía, respeto a la ley, capacidad de diálogo y firmeza. Es un cargo que implica mucha confianza entre el presidente y el secretario. ¿Cómo se genera la confianza entre usted y Zedillo? Pues bien, es un cargo que implica mucha comunicación y efectivamente, como todos los colaboradores de un presidente, pues requiere tener cierto grado de confianza y por supuesto de compromiso. Al presidente Zedillo yo tuve oportunidad de conocerlo cuando hacía todavía trabajo de economista. Yo trabajé en el gobierno de Eladio Ramírez como coordinador del COPLADE, secretario de Planeación, y me tocaba el plan de gobierno, el presupuesto, los programas de inversión. Y el doctor Zedillo estaba en esa época en la Secretaría de Programación y Presupuesto, se llamaba todavía así. Fue su secretario, fue secretario, y con él acordábamos los presupuestos de inversión. Conveníamos en el marco del COPLADE, aquella fantástica figura de coordinación y de diálogo con la Federación, conveníamos los programas de inversión y ahí tuve mucho trato con él. Y después, por supuesto, lo traté también como secretario de Educación Pública, ya estando yo en el gobierno, así que hicimos una muy cercana relación y amistad. Le toca a usted como secretario nada menos que la transición mexicana, el cambio de gobierno de un partido a otro, el triunfo de Fox, la derrota de la Bastida. Sí, nos toca esa etapa apasionante de México que es la alternancia política, ¿no? Que es una figura, la alternancia política siempre es una posibilidad en cualquier democracia. Y desde ahí hay que entenderla. Nosotros construimos como país, como sociedad, a lo largo de muchos años, quizás durante los últimos, en ese momento, durante los últimos 20 años, hoy durante los últimos 30 años, fuimos construyendo un modelo distinto a ese que conocimos todos, el modelo de un partido casi único, un partido hegemónico, un sistema que tenía muchos rasgos de autoritarismo y también muchas virtudes de otro país. Y uno de los rasgos importantes de la democracia es que transitas hacia una etapa de instituciones y también transitas a un régimen de partidos. Y en México construimos hace muchos años, afortunadamente, un régimen de partidos políticos. Y el régimen de partidos competitivos siempre te abre la posibilidad de alternancia. La vivimos, de hecho, en el 88, muy cerca. La vivimos después en elecciones muy competidas. Y finalmente, en el 2000, las condiciones del país posibilitaron, paradójicamente, la propia fortaleza de las instituciones del país, el contar con instancias para dirimir conflictos electorales, para organizar elecciones como el IFE y para dirimir conflictos como el Tribunal Electoral, un régimen de partidos competitivos, un nivel de madurez de la ciudadanía que no teníamos seguramente en años anteriores. Finalmente se dieron las condiciones para la alternancia política, y la alternancia política se dio en el país como se ha dado prácticamente en todas las sociedades democráticas del mundo. ¿Contribuyó a esa transición el hecho de que Zedillo hubiera creado una sana distancia con el PRI? No, yo creo que contribuyó a la pacífica, ordenada transición de terciopelo que tuvimos, el hecho de que haya habido el compromiso del presidente de la República de respetar los resultados electorales. La fortaleza de un instituto electoral, y el IFE de la época de Woldenberg, que ahora ya es un IFE legendario, que organizó muy bien el proceso y que estuvo el proceso fuera de toda duda. No hubo un reclamo en el proceso. Los contendientes aceptaron los resultados sin mayor disputa y discusión. Y que tuviéramos partidos pues, muy competitivos, ¿no? Un proceso realmente democrático donde se discutieron
perfiles, biografías, propuestas, ¿no? Plataformas político-electorales, y la gente salió a votar. Y la gente tomó, el ciudadano, una determinación política, y las instancias creadas para ello hicieron valer el resultado de la sociedad, y el presidente de la República, como recordarás, dio un mensaje muy oportuno, programado, por cierto, porque hay quienes afirman que ese mensaje no estaba previsto y agendado, que en la cadena nacional de ese día, el IFE salía a lo largo de las 24 horas a informar cómo iba el proceso. Y saldría al final, a las 10 de la noche, a informar de los resultados, que tenía en ese momento el famoso PREP, el programa de resultados preliminares. Y el presidente de la República saldría inmediatamente después, como salió, en este caso, a reconocer un resultado que no tenía duda, no dejaba duda. No era medio punto ni un punto, eran más de 10 puntos. ¿Le dolió a usted la derrota del PRI? Por supuesto, me parece que cuando tú eres parte de un equipo político, cuando crees en un proyecto político, cuando has militado en un partido político, aunque insisto, en ese momento nuestra responsabilidad era otra, no era partidista, era contribuir a un tema toral del país, que era la gobernabilidad. Por supuesto que esos resultados electorales pues te duelen, te afectan, pero así es la democracia. En ese tránsito, ¿usted tiene conflictos con el entonces gobernador de su propio pueblo, de su propio estado, José Murat? De mi gran estado, Oaxaca. Bueno, mira, siempre tuvimos diferencias que fueron muy públicas, diferencias que tenían que ver mucho con los perfiles, con las historias, con las biografías y con los estilos de hacer política. Nada raro en la política, por cierto. ¿Eso lo empuja a cambiar de partido, don Diodoro? Mira, yo me salí del PRI, presenté mi renuncia al PRI muchos años después, pero mira, yo creo que yo no personalizaría, porque es darle demasiada importancia, y no la tiene, los conflictos políticos que puedas tener con uno u otro actor. Me parece que una decisión de esta naturaleza tiene que ver con un balance de tu vida, con una reflexión asociada a la búsqueda de espacios políticos. Cuando estás formado en la política y quieres hacer política, como cuando eres abogado y quieres hacer carrera de leyes, o eres maestro y quieres dar clases, pues buscas los espacios. Y si finalmente, además de las diferencias, no hay espacios políticos, pues buscas espacios políticos. Ese tránsito, digamos que fue un tránsito complicado porque fue hasta motivo de pleito jurídico. Yo tenía un juicio que me fincaron absurdo de expulsión, tan absurdo que lo gané contundentemente, y después de ganar ese juicio, de estar satisfecho conmigo mismo, presenté mi renuncia al partido y busqué otras opciones. En esa etapa estaba arrancando la precampaña y luego la campaña del actual presidente, y yo estoy convencido que el proyecto político y económico que presentó Calderón en esa época era el proyecto que a mí me convencía. Por otro lado estaba el proyecto de Madrazo, sin comentarios, y me parece que encontré una vía de participación política allá, y una vía de participación que me permitió participar en la campaña y volver al Congreso y participar políticamente en lo que me gusta y sé hacer. ¿Calderón era amigo suyo? No, yo conocí a Calderón, curiosamente, cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Y él estaba saliendo de la presidencia del PAN. En esa etapa conocí al actual presidente Calderón. No puedo decir que ni que éramos amigos ni que somos amigos. Cuando muere Mourinho, Juan Camilo Mourinho, empieza a sonar su nombre como probable relevo en gobernación. Sí me acuerdo que cuando ocurre este fatal y trágico accidente, se estuvieron, pues yo digo que más que mencionar, especulando, como es normal en estas situaciones, nombres, ¿no? Y algunos me hicieron el favor de incluirme en esas listas. Yo, por cierto, en esos días estaba como observador internacional en la elección del presidente Obama. Estaba yo en Washington cuando ocurrió ese accidente, y ahí me enteré efectivamente que había ese tipo de especulaciones políticas. ¿Qué pasó? ¿Qué pensó? Mira, no, primero pensé algo en la política, como le digo, hay que ser muy objetivo, Hay que ser muy objetivo de tu ubicación, de tu situación y de tus posibilidades.
Y tú sabes, cuando estás en una actividad política, si tienes o no tienes condiciones. Y era clarísimo que no tenía ninguna condición para ir a la Secretaría de Gobernación, ¿eh? Seguramente mencionaron mi nombre y seguramente, como me enteré después, lo barajaron en las mesas de análisis. Pero mira, en primer lugar, yo no era ni soy gente cercana al presidente de la República. Y tú mencionaste hace rato un factor muy importante del cargo. En segundo lugar, no tenía la cercanía que requiere la pertenencia a un equipo político, al margen de la relación personal. Y en tercer lugar, pues era muy claro que el presidente de la República iba a optar por alguien de su equipo cercano, y además que fuera panista, y que lo hubiera ayudado en la campaña. ¿Cómo ve la transición oaxaqueña? Gana Gavino, todo el mundo dice Diodoro estaba atrás. Pues mira, eso es normal, ¿no? En la política es muy normal que busquen siempre los políticos malos, por cierto, o los malos políticos, déjame decirlo así, siempre busquen un referente, o para echarle la culpa, o para explicar sus negligencias y omisiones. Es que tuvo la culpa este señor, o es que este ganó porque estaba detrás del otro, pero nunca asumen una actitud autocrítica, por lo menos no la he visto en esto que me preguntas. ¿Cómo veo la transición de Oaxaca? Muy exitosa, muy necesaria, y yo creo que de una enorme trascendencia. En Oaxaca se están fijando hoy bases para crear nuevas instituciones y para que efectivamente pueda evolucionar de la alternancia política, de que salió un partido y entró otro gobernante de otro partido, a construir un auténtico proceso de transición democrática, que pasa, entre otras cosas, por crear nuevas instituciones, muchas nuevas instituciones que te permitan el desarrollo del Estado. ¿Cómo conoce a Josefina Vázquez Mota? A Josefina la conocí cuando era secretaria de Desarrollo Social. Recién empezado el gobierno del presidente Fox, a Josefina recuerdas que la nombraron secretaria de Desarrollo Social, estaba en la Cámara de Diputada, y en alguna ocasión Josefina, que es una política que escucha y le gusta oír opiniones, me invitó a platicar para hablar, entre otras cosas, de los programas sociales y los retos que había en Oaxaca y cuál había sido mi experiencia en Oaxaca en materia de desarrollo social. Y pues ahí la conocí, simpatizamos de inmediato y he tenido una larga relación con ella, política, profesional, muy rica. Bueno, tan rica que usted acaba de ser nombrado coordinador operativo, ¿no? Pues mira, digamos que estoy en el equipo de Josefina, estamos ayudando a Josefina en la concreción de esta aspiración política. Empezamos a colaborar con ella formalmente en marzo. Ella hizo pública su aspiración para contender por la candidatura del PAN a la presidencia de la República y la anunció un 8 de marzo. Y a partir de esa fecha para acá hemos estado cerca, colaborando, contribuyendo, ayudando en el diseño de estrategia, en la formulación de programas, en la ruta, ¿no? En la ruta de esta, ni siquiera precampaña, en la ruta de este proceso que se va a convertir en una precampaña. ¿Es el plan B del presidente Calderón, Josefina Vázquez Mota? No lo sé, yo no sé cuál sea la intención del presidente Calderón, pero lo que sí sé es que Josefina ya se convirtió en un aspirante que no puedes ignorar, en un aspirante imprescindible, diría yo. No sé si sea plan B o no del presidente, ya lo veremos. Bueno, me parece que Josefina hoy es una extraordinaria opción política en el país y estoy seguro que va a ser una extraordinaria candidata competitiva y ganadora, pero vamos por pasos, ¿no? Vamos por pasos. Una última pregunta. En su más reciente artículo, usted habla del Casino Royal y toda esta pesadilla que estamos viviendo en México. Y plantea 3 alternativas para el problema de la guerra contra el narco. Bueno, más que alternativas, yo lo que digo en la reflexión de la semana es que para que este brutal crimen sangriento que te plantea que a lo mejor ya no puede haber cosas peores que lo que pasó en Monterrey, en el Casino Royal famoso, es que cómo lo conviertes en un referente para que sea un parteaguas antes de este atroz asesinato y después de. Y yo digo que lejos de estas propuestas bastante demenciales de un expresidente, hay que quedarse con la reflexión que hace el abogado español Baltasar Garzón,
en el sentido de que para combatir el crimen organizado se requieren 3 cosas. Entre otras muchas se requieren 3 importantes. Número 1, un ejercicio muy claro de coordinación. Mientras no haya coordinación entre los 3 niveles de gobierno, coordinación de a de veras, y la coordinación para que se dé tiene que haber compromiso político y agenda. Pero mientras no haya coordinación con compromiso político y agenda, no hay una real participación de la sociedad y mecanismos de participación, entre otras cosas, formas para que la sociedad se exprese y para que pacte con las autoridades locales amparadas con el gobierno federal. Y mientras no se combata a fondo la corrupción y la impunidad, trátese de ministerios públicos, de jueces, de policías, pues es muy difícil avanzar en la consolidación exitosa de esta lucha contra el crimen organizado. Esto fue Sexenio TV. Pues mira, a lo mejor Gustavo Díaz Ordaz asustaba a la gente. Yo creo que para ser secretario de Gobernación se requiere tener experiencia política. Al presidente Zedillo yo tuve oportunidad de conocerlo cuando hacía todavía trabajo de economista. ¿Le dolió a usted la derrota del PRI? Por supuesto, me parece que cuando tú eres parte de un equipo político, cuando crees en un proyecto político, cuando has militado en un partido político, aunque insisto, en ese momento nuestra responsabilidad era otra, no era partidista, era contribuir a un tema toral del país que era la gobernabilidad. Por supuesto que esos resultados electorales pues, te duelen.